Buenos días en América Latina, buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Sean bienvenidos a esta presentación en el ciclo de colaboración del CISAF con Ediciones Encuentro de la obra de Marta Rodríguez, Género, Jóvenes e Iglesia. Para ello nos acompañan los profesores Giampiero Aquila del CISAF y la doctora Nieves González Rico de la Universidad Francisco de Vitoria, así como la autora de esta obra, la doctora Marta Rodríguez Díaz. Sin más preámbulo, les presentaré a nuestro primer presentador, que es el profesor Giampiero Aquila del CISAF. Giampiero Aquila es catedrático, licenciado en Filosofía, con especialidad de Psicología por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Tiene entrenamiento en terapia familiar por el Centro de Estudios de la Familia de Florencia, Italia. Es maestro en migraciones internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas y también es el coordinador de la División de Familia y Género del CISAF, así como el encargado del Diplomado de Ética Social del CISAF en La Habana, Cuba. Muchísimas gracias, Giampiero, por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti, José Miguel, gracias a la presencia de quienes nos acompañan, de Nieves, un feliz reencuentro ocasionado por la presencia de Marta, que es un feliz encuentro, lo cual me alegra enormemente porque es parte de mi historia personal, es una historia que tiene que ver también con el presente. Y pues vamos a encontrarnos sobre este texto interesantísimo. Me llegó la notificación a mí también de encuentro de las publicaciones recientes y pues descargué el libro de inmediato. En México, para obtener el libro, pues es más rápido obtenerlo en formato electrónico y luego pues lo pude obtener físicamente para tenerlo en mis manos en este momento. Quiero partir primero de la gratitud de que un libro como este salga en este momento. Creo que hay un timing, hay agraciado momento del tiempo que hace que el tema género, jóvenes e iglesia, tal como lo aborda la autora, sea particularmente oportuno en este momento. Es decir, estamos delante de la publicación de textos muy interesantes y muy importantes, uno de ellos con una igual rapidez encomiable, ya aparece inclusive citado y utilizado en el texto como es Dignitas Infinita por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe recientemente presentado y que pues, se ha podido incluir, luego nos explicará Marta cómo pueden suceder estos milagros. Sale el libro junto con una promoción con la publicación del texto. Y la otra cosa que me parece interesante poder observar, que hace 4 semanas, creo, salió también The Cash Review del sistema de salud británico, que vuelve a cuestionar y a poner en tela de juicio las terapias afirmativas en caso de género. Y entiendo que las 2 citaciones que acabo de hacer en este momento pueden hacernos pensar en un texto particularmente enfocado al público académico. No se trata solamente de esto. Subrayo el adverbio. No se trata solamente de esto. Es decir, vamos a encontrar un texto que tiene, repito, un timing particularmente feliz, es decir, un momento del tiempo, un momento de la historia de reflexión particularmente significativo e importante, y al mismo tiempo un texto que es riguroso, es decir, es parte de un trabajo de doctoral significativo
y sin embargo ofrecido a un público amplio para la reflexión seria sobre el encuentro del género, el encuentro sobre el debate sobre el género actual. Y esto creo que es importante. Para mi breve análisis, me he tomado la libertad de decir, bueno, trato de analizar un poco el texto para tratar de poner algunas subrayaturas que a mí me parecen importantes, además de lo que acabo de decir. Quiero utilizar el subtítulo. El texto se titula Género, jóvenes e iglesia y juntar piezas. El tema del juntar piezas, además de estar presente en la portada, creo que puede ser considerado un hilo rojo que nos ayuda a atravesar varios de los temas del libro y a varios niveles. Es decir, el primer nivel de juntar piezas es poder dialogar sobre un tema tan controversial. Poder dialogar entre las diferencias fundamentales de lo humano, como son las diferencias de género, pero no solamente las diferencias de género, sino las diferencias de generaciones. Y todos se pueden presentar como elementos de fracturas que Marta retoma con mucha finura dentro de la reflexión rigurosa y potente. O sea, tiene una perspectiva filosófica muy sólida, es decir, poder hablar y leer de antropología del cuerpo, poder comprender aspectos muy relevantes de la reflexión actual sobre la dignidad de la persona y su propia historicidad, el hecho de que la persona con su propia corporeidad viva dentro del tiempo, une el elemento de su concreción humana y antropológica, además con su situación, es decir, con su estar situada en un tiempo y en un espacio particular, y por lo tanto esto nos ayuda a conectar con la fragilidad de lo humano, con las heridas que todos llevamos adentro, pero también con la posibilidad de sanar heridas, de podernos encontrar con el otro. Y por lo tanto, por un lado, observo claramente esta perspectiva filosófica que a través de por lo poco que yo puedo conocer sobre el tema, pero a través de las personas que más seriamente han afrontado el tema, o sea, los grandes maestros y maestras en la actualidad sobre temas de género. Blanca Castilla es una que tal vez encontraremos de manera muy, muy sólida y que nos presenta una reflexión rigurosa. Cuando decimos rigurosa, no queremos simplemente referirnos a la dificultad sobre la reflexión que, gracias a las capacidades expositivas de la autora, son realmente bien accesibles, pero no estamos hablando de un texto que nos va a dar unos consuelos baratos, sino que nos ofrece la posibilidad de un itinerario riguroso, digo, y cuando hablamos de perspectiva filosófica me parece poder decir, Marta, luego tú a lo mejor me contradicirá, pero nos da un método, es decir, nos abre un camino. Nos permite adentrarnos sobre la problemática no solamente en términos de afirmaciones generales de principios, sino también nos abre un camino, me parece que no lo citas así en el libro, pero un camino que es también teológico, también un camino que es rigurosamente, y repito un poco lo que decía antes respecto a lo filosófico, que es decir, que está fundado, que está seriamente reflexionado en el campo teológico, o sea, nos ayuda a retomar la imago Dei, la imagen del hombre, la imagen de Dios que está en el hombre de una manera muy importante, pues abrevando a los padres de la Iglesia, además de una teología muy sana, muy, muy sólida. Y este camino teológico abre a una atención pastoral. Y creo que esto es un plus muy importante. Es decir, no estamos hablando de una autora que desde
el escritorio, como a mí muchas veces me toca hacer, habla sobre el género y los jóvenes, y la iglesia, si no, estamos hablando de una persona que con los jóvenes, dentro de los jóvenes, en las relaciones con ellos, ha caminado y tiene una experiencia que nos comparte y nos permite descubrir el nexo entre el acompañamiento, la acogida, que me parece que son términos que nosotros podemos abrazar en el texto que se nos presenta de una manera bastante sólida. Por lo tanto, un camino que es riguroso desde lo filosófico, lo teológico, que sin embargo abre a una visión pastoral muy significativa. Y quisiera decir otro aspecto. Esto se sitúa dentro del magisterio reciente y actual de la Iglesia. Retomar el término cambio de época, no dejar que decaiga, no dejar que se transforme en una muletillas para introducciones y como el sombrerito que uno le pone a sus discursos. Hablar de cambio de época nos ayuda a comprender cómo podemos entrar dentro de perspectivas que aparentemente son antagónicas de lectura sobre el género. Entonces, encontrar un camino que parte de una reflexión de que sí estamos en un momento de cambio, ¿no? Pero no es un cambio circunstancial, sino es un cambio radical, y el género, junto con otros aspectos, pero el debate sobre el género es un aspecto que lo pone de relieve, nos ayuda a comprender cómo el debate sobre el género puede ser situado en esta circunstancia en la cual nosotros nos encontramos en este momento y que tanto desorientación puede generar. Genera desorientación en los jóvenes, genera desorientación en los padres y en los abuelos, como somos de mi generación. Es decir, ciertos recursos conceptuales parece que no bastan para afrontar el tema. El texto, el libro, nos ayuda seguramente en esta dimensión. Y para poder hablar de esto, y esta es una pregunta que suelto ahí a la autora, ¿no? Nos habla en varios momentos de el hombre fracturado. Y el subtítulo, juntar piezas, nos reclama esto. Y hacia el final, cuando habla qué quiere decir reunir las piezas con el arte japonés que simbólicamente llama a la memoria, me parece que es una imagen muy interesante por lo precioso que significa poder juntar con oro piezas fracturadas, es decir, que no, la fragilidad es un plus y no es un menos. Esto es mi interpretación, Marta, tú luego dirás, pura barrabasadas, pero esto es lo que me llamó a la mente y creo que es importante, ¿no? Y voy acercándome a una imagen que es icónica dentro del texto y creo que nos ayuda a comprender esto y que me gustó muchísimo, ¿no? La imagen en España dice iceberg, en otras partes del mundo lo decimos un poco más british, iceberg. Y entonces la expresión me parece que es interesante, no solamente porque es una imagen plástica, como el magisterio de Francisco nos ha ayudado, ¿no? Recuerden la imagen del poliedro, es decir, que hay unas dimensiones que nos abren al misterio. Uso la palabra misterio de manera muy significativa, no por indicar la ausencia de un significado y de un sentido, sino un sentido presente que en este momento estoy invitado, indicando un poco este primer término que decía, con un método a poder entrar. Es decir, estoy invitado a un camino, a acoger el desafío que esta circunstancia nos ponen por delante y encontrar caminos juntos. Y repito, y con esto voy concluyendo, este camino, entrar y confrontarse un poco con lo que emerge, pero con la conciencia de lo sumergido, propio de la imagen del iceberg, nos ayuda
a ensimismarnos en la posición de la Iglesia madre y maestra. Creo que esto, una madre, un maestro, no pretende. Yo tuve un grande profesor cuando yo durante un tiempo fui director de un colegio que tenía un éxito particular en las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, cuando yo le preguntaba, oye, ¿por qué todos los alumnos quieren participar contigo en un reto tan complicado? Y él me dijo en una ocasión, es que a mí no me importa que mis alumnos sepan matemáticas, me interesa que las amen. Y yo creo que esta es un poco una invitación importante que Marta nos da. No se conoce sino aquello que nosotros amamos. Entonces, en la historia, en la vivencia que ella nos narra como experiencia, como intentos irónicos para tratar de afrontar el tema y caminar dentro del tema y reconocerlo, asentada en criterios rigurosos, el invito a tomar un método, es decir, en su valor etimológico, un itinerario, un metaodon, un método que se adentra, quiere decir adentrarse dentro del misterio, que a medida que nosotros entramos, también vas evidenciando los hilos de oro que unen las piezas aparentemente rotas. Y pues nada, termino aquí mi intervención. Te dejo la preguntilla que mencioné y pues feliz de poderte escuchar y encontrarnos en este espacio que no es tan virtual como aparentemente pensamos. Gracias. Muchísimas gracias, Jean Piero. Ahora le daré la palabra a la doctora Nieves González Rico. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Tiene un máster en Sexología y monitora de métodos naturales de regulación de fertilidad y educación afectiva y sexual. Es especialista universitario en pastoral familiar por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Ha sido directora del Centro Diocesano de Orientación Familiar de la Arquidiócesis de Valladolid y directora académica del Instituto de Desarrollo Personal de la Universidad Francisco de Vitoria. Y también coordina el programa, me salió bien la impresión, una disculpa, que llega con sus actividades presenciales a 30,000 personas solo el año pasado, de las que más de 2/3 son jóvenes. Ahorita, doctora, por favor, aclárenos el nombre del programa que usted preside. Muchísimas gracias y bienvenida al CISA. El micrófono está cerrado. Muchas gracias, José Miguel. Es el programa Aprendamos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Bueno, deseo agradecer al profesor Jean Piero Aquila esta invitación, también a José Miguel de estar hoy aquí, para compartir lo que me ha suscitado la lectura, personalmente la lectura de este libro, desde una perspectiva, desde luego, admirada y agradecida. ¿Cómo llenar de contenido la palabra género? ¿Cómo tender puentes que superen la aparente fractura generacional entre los jóvenes y los adultos? ¿Qué mirada nos regala la Iglesia para abordar esta cuestión? La verdad, Marta, es que al ver en el preámbulo el planteamiento de los diversos capítulos dije, a ver, no es posible en estas páginas realizar el recorrido propuesto por la autora. Esto es demasiado ambicioso, ¿no? Pero me atrapaste desde el primer párrafo por tu lenguaje ameno, cercano, sencillo, a la vez tremendamente preciso, riguroso, profundo, y al llegar al final volví asombrada de nuevo al preámbulo y dije, lo ha hecho, lo has hecho. Es decir, has conseguido articular un tema muy complejo con una perspectiva pedagógica que nos facilita, como decía Jean Piero, y os prometo que Jean Piero y yo hemos leído de forma individual el libro, pero nos hemos fijado en los mismos puntos. Eso significa que el autor ha hecho muy bien su trabajo, ¿eh? Yo decía, nos interpela, nos educa, nos abre el apetito de seguir aprendiendo. Entonces, no solo sabes mucho, sino que sales a enseñar, y esto es, en verdad, todo un arte.
Yo quisiera leer un párrafo de la página 22 en el que nos dices: si los jóvenes de hoy fueran efectivamente más seguros, libres y felices que sus padres y abuelos, tal vez no tendría sentido este libro. Pero el hecho es que no es así. La confusión, la inseguridad, la ansiedad y el miedo son rasgos que caracterizan también a esta generación de jóvenes supuestamente liberada de tabúes y estereotipos de género. Es por ellos por los que vale entrar en este tema. Tal vez les estamos dejando solos, ¿no? Veo que ahí pones, como el fin orienta el proceso, apuntalas muy bien el fin, ¿no? Tu deseo de transformarnos en interlocutores creíbles para estos jóvenes, para que al dialogar con ellos sobre sexo y sobre género, acompañándoles pues en la familia un trecho largo de su camino, ¿no? A veces en la escuela, en la pastoral es un curso, o si impartes un taller de afectivo sexual son unas horas, ¿no? Pero que este tiempo, que este trecho les acompañe a este crecer en plenitud y que nosotros podamos también aprender y crecer al lado de estos jóvenes, ¿no? Nos dices que no nos podemos mover por nostalgias estériles, y es verdad que siempre ha habido jóvenes felices, seguros, ¿no? Con una autoestima, con resiliencia, y jóvenes sumidos en la confusión y el sufrimiento. Pero ahora, si entramos en un centro educativo, que es donde nosotros habitualmente desarrollamos nuestra labor con los adolescentes y los jóvenes, es verdad que el diálogo sexo-género tiene un componente existencial y además reducido, porque para ellos género es el sexo sentido, que no saben muy bien cómo relacionar con el sexo biológico. Y aquí empieza el primer tema que abordas, que es el lenguaje, ¿no? Porque utilizando las mismas palabras nos podemos estar refiriendo a aspectos distintos, ¿no? Sexo para un joven ni tan siquiera es lo corporal, o sea, no es que de la punta del pelo a la uña del pie somos sexuados porque nuestras células son sexuadas. Sexo es lo genital, ¿no? Sexo también es actos sexuales que se viven genitalmente. Y género es este sentirme varón o mujer en concordancia o no con la realidad corporal. Entonces, qué oportunidad, como dices, no entrar en un campo de batalla, sino en un campo de juego común, ¿no? Llenar de significado estos términos, como haces la propuesta. Ampliar la mirada que se acerca asombrada ante la grandeza de lo que somos, bio, psico, socio, espirituales. Yo añado lo espiritual en cuanto necesitados de sentido en la vida, ¿no? Con una realidad corporal que empieza en el instante mismo de la concepción, pero también relacional, porque es impresionante pensar la relación materno-filial que ya existe dentro de la gestación, que se prolonga, como describes, en la familia, en la educación que recibimos, en la cultura que nos modula desde el inicio, en las decisiones que tomamos desde nuestra libertad. Y entonces este educar como iluminar la experiencia que sabemos que somos un todo, ¿no? Por eso, yo que sé, estás feliz si te da un abrazo a alguien que amas y abatido si sales a jugar un partido pero has presenciado una violencia intrafamiliar en tu propia casa. Yo entonces destaco como 3 puntos que me parecen hermosos y además profundos para tender puentes, ¿no? Para jugar en este campo de juego. Por un lado, ampliar las líneas del campo, como decías, ¿no? Hablamos de algo grande porque somos grandes. Y este ampliar es un respiro para todos, para los jóvenes especialmente, porque en lo estrecho estamos todos incómodos y reducidos, ¿no? La sexualidad, existir como hombres y mujeres, es algo grande, bello, constitutivo, porque tiene el valor que tenga la persona. ¿Qué valor tengo yo, no? Esta pregunta que nos interpela. Ampliar las líneas del campo es una mirada más ancha, más profunda, más de largo plazo, como dice el profesor López Quintas. Estar dispuestos a escucharnos, a comprendernos, a preguntarnos, a hacernos preguntar más preguntas todavía, ¿no? A aportarnos clave para la reflexión. Y así ensanchando podríamos en este diálogo con los jóvenes entrar en estos capítulos 7 y 8, porque todo el libro me parece magistral, pero los capítulos 7 y 8, o sea, ya son lo más, Marta, en el que el sexo no es algo que tenemos, sino que somos, y por tanto permea toda esa amplitud que hemos visto, bio, psico, socio, espirituales. No podemos entender que no hablamos de lo genital. Y el género es esa interpretación cultural del sexo, porque somos naturalmente culturales, como también nos enseñas.
El segundo gran tip es la imagen del iceberg Giampiero. Yo me he quedado también con ella, es magnífica, porque hay una distancia, y es verdad que es una experiencia de todos, entre la percepción que tenemos de nosotros mismos y lo que somos. Y además, desde esta imagen, creo que todas las situaciones particulares se pueden comprender. Porque si volvemos a la experiencia, en esta afirmación nos reconocemos todos, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, en las inseguridades que nos dificultan en la relación con los amigos, con la pareja, en la idea de la imagen de persona de éxito, ¿no?, que culturalmente interiorizamos, en los cánones de belleza y, ¿por qué no?, en la identidad sexual. Es decir, si lo comprendemos en todos los ámbitos, entrar a dialogar esto. Pero si hay una distancia, y esto me ha encantado, entre lo que soy y la imagen que tengo de mí mismo, hay una posibilidad de camino. Hay una posibilidad de crecimiento para todos. Eso sí, hay que aceptar la aventura de conocerme, aceptarme, superarme y ser en esto, estar bien acompañados, ¿no? Y el tercer gran tip, además de ampliar el campo y comprender el iceberg, es que en toda vida hay interferencias que has dicho, Marta, ¿no? Porque aquí me parece que se une lo académico y lo existencial y lo antropológico y lo pastoral, ¿no? Evidentemente los padres nos dan lo que pueden, lo mejor que saben, al igual que lo hacen nuestros profesores. Tenemos interferencias de los medios, ¿no?, que acceden a nosotros muchas veces con un planteamiento reductivo e ideológico de este tema. Las heridas y los golpes de la vida, ¿no? El otro día me llamó a un colegio un niño de 13 años con una relación con una mujer mayor de edad y me salió tu palabra, interferencia, ¿no? Esto ya forma parte de la biografía de este niño, ¿no? Los abusos sexuales que dice el informe de Europa, 1 de cada 5 niños, ¿no?, son tocados por esta lacra. La pornografía, que en España llega a los 11 años y que interfiere en la mirada sobre sí mismos, en la maduración de su identidad, en poder querer su corporidad, ¿no? Dice Amadeo Cencini que nadie tiene una vida perfecta, no hay derecho a una vida perfecta, de hecho nadie la tiene. Y además, como bien expresas, que me encanta también, cada uno procesa los acontecimientos de forma única e irrepetible, de forma que el mismo hecho en una familia no es procesado igual por los distintos hermanos, ¿no? La pregunta que realizas, ¿qué te hace auténticamente tú mismo?, es de nota. O sea, esta pregunta yo dije, la quiero para mí y toda mi vida la tengo que tener delante, ¿no? ¿Qué te hace auténticamente tú mismo? En la profundidad de este recorrido me ha acompañado la imagen de Iglesia como madre y maestra que Giampiero también ha recogido, ¿no? Tú entras en ella en el capítulo 15. Madre es una palabra, mamá, que todos podemos comprender porque es alguien que nos acoge incluso donde nosotros mismos no somos capaces. Ay, a ver, si puedo, que me acuerdo de mi madre, con un amor tan incondicional que llega a espacios donde nosotros mismos no somos capaces ni de querernos ni de acogernos, ¿no? Pero también maestra, porque hay una verdad que nos hace libres, ¿no? Lo difícil es ser madre y maestra a la vez. Esto los padres de familia lo sabemos bien y los educadores que aman a los que acompañan lo saben también muy bien. Madre y maestra a la vez. Sin embargo, Marta, destaco que encarnas en ti esta bella imagen desde el comienzo del libro. Hablas de ella en el capítulo 15, pero en los 10 primeros capítulos yo veo en acción a una excelente maestra que nos está enseñando sobre el tema, pero que integra una mirada de madre. Es decir, que ciencia y pastoral no solo están llamados a unirse, están unidos en ti. Y esto es importante porque necesitamos ver la realidad para poder entender de qué hablamos, ¿no? Nos enseñas que al hablar de sexo y de género, el cómo es contenido. No basta el qué, no bastan los conceptos, ¿no? Sino que tenemos que aprender un cómo que acerque corazones, que no levante muros,
que no sea una estrategia de comunicación, sino que nazca de una mirada que grite: tú eres un bien para mí. Por eso yo también decía, si me quedo con una frase, sería del laberinto al camino, ¿no? Recogiendo lo que también ha recogido Giampiero. Luego nos has tocado bien, del laberinto al camino. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos cambiar de paradigma y entonces pasar del qué al quién, ¿no? Y como decía un gran autor, Luis Giussani, si cuando tenemos a las personas delante comprendiésemos, pudiésemos ver el camino de vida que han recorrido hasta estar en este momento frente a nosotros, nos llenaríamos de ternura, ¿no? Nos llenaríamos de ternura. Por tanto, esa simpatía, ese hábito bueno que respeta la alteridad, que reconoce el valor y que nos hace capaces de estimar. No dejarles solos, ¿no? Porque educar es amar. Y como dices, estamos en un momento de crisis, pero también estamos en un momento de una gran oportunidad. Así que gracias, Marta, por invitarnos a caminar. Mi pregunta, que te la lanzo también, es que afirmas que la diferencia sexual no está principalmente en el cuerpo, sino que en él se manifiesta. Entonces me gustaría que en este punto también nos pudieses iluminar. Pues muchísimas gracias, doctora Nieves, por su presentación. Y ahora pasaremos a la intervención de nuestra autora. Marta Rodríguez nació en Madrid, es la quinta de 6 hermanos. Está consagrada a Dios en el Regnum Christi desde 1997. Tiene un máster en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac, un máster de segundo grado en Bioética y un máster de segundo grado también en Filosofía con especialización en Antropología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Es doctora en Filosofía por la Universidad Gregoriana con un doctorado sobre las raíces filosóficas de los distintos modelos de género. Su disertación doctoral obtuvo el premio Bellarmino en 2022 por la mejor tesis doctoral de la Gregoriana y el premio de Lubac en 2023 por la mejor tesis en lengua no francesa de todas las universidades pontificias de Roma. Es profesora invitada en la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum. Es directora académica del curso Género, Sexo y Educación en la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con el Regina Apostolorum. En el 2003 fue parte del equipo fundador del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Regina Apostolorum, cuya dirección asumió desde el 2009 hasta julio del 2019. Actualmente es coordinadora del área de investigación y académica del Instituto. Dirige el grupo de investigación del Instituto sobre el significado de la diferencia sexual. Preside el comité científico del diploma Mujeres e Iglesia, que busca convertirse en un laboratorio de formación y apertura de horizontes que impulse la presencia de la mujer en la Iglesia y la colaboración de hombres y mujeres en espacios eclesiales. Ha impartido cursos y conferencias, principalmente sobre los temas de género y el significado de la diferencia sexual, el papel de la mujer en la Iglesia, la violencia sobre las mujeres, la integración de la dimensión sexual y afectiva en la consagración, teología del cuerpo y el trato del sacerdote con la mujer a distintos auditorios, en el ámbito académico, pastoral, juvenil. También ha dado cursos para formadores de seminaristas, religiosos y laicos. Colabora como parte del equipo de formadores del Colegio Internacional de los Legionarios de Cristo, acompañando en su formación a los hermanos filósofos. Ha impartido ejercicios espirituales y talleres de formación afectiva a sacerdotes y seminaristas diocesanos en distintas diócesis en Italia, México y Colombia. De mayo de 2017 a mayo de 2019 fue responsable del sector mujer del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Participó como moderadora de un grupo de la reunión presinodal del Sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. En mayo de 2019 ha entrado a formar parte del comité directivo de la revista Donna Chiesa e Mondo del Observatorio Romano. Es autora del libro Género, Jóvenes e Iglesia, Juntar las Piezas, publicada por Ediciones Encuentro. Pues muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos virtualmente aquí en el CISAB. Es un verdadero gusto para nosotros poder compartir estos momentos contigo.
No, pues para mí es una alegría y un honor, porque yo me siento delante de maestros, realmente. A mí, lo comenté el otro día en otro encuentro, a mí una de las personas que me empezó a abrir la mirada con respecto al género, porque yo tenía una mirada un poquito reductiva, fue Rodrigo Guerra. Y para mí el CISAP ha sido, aunque sea desde lejos, pues un punto de referencia que me ha abierto camino y al que le debo mucho en mi mirada sobre este tema. Así que, y Nieves, que decir que Nieves, que es maestra de muchos, además tengo la alegría de colaborar con ella en un curso y es directora y directora del instituto donde yo colaboro, donde se inserta este curso que hacemos de género con la Francisco de Vitoria. Así que es para mí de verdad, un honor y una alegría estar con gente que admiro y de la que aprendo. Y pues a raíz de, pues cuando ibais hablando, iba apuntando algunas cosillas, no sé qué tan ordenadas me saldrán, pero son 3 puntos a raíz de vuestras reflexiones que agradezco y que son realmente me honran. El tema del cambio de época, que tú lo ponías sobre la mesa, Giampiero, creo que es un tema que aunque no es explícito, creo que es donde se coloca toda la cuestión, ¿no? Un cambio de época eh, para la que, como dice la Veritatis Gaudium, no tenemos la cultura necesaria para afrontar los retos que nos plantea, ¿no? Y a mí eso de reconocer que no tenemos la cultura necesaria es algo que me llena de esperanza y de entusiasmo, ¿no? Porque es ese reconocer que, pues aunque uno pueda sentir la propia inadecuación, pues no nos va a faltar la luz del espíritu para dar de comer a las multitudes, ¿no? Porque Dios siempre da de comer con los pececitos que tiene delante, ¿no? Pero ese reconocer que este cambio de época nos encuentra impreparados, ¿no? Y cómo precisamente por el cambio de época se da un fenómeno de polarización muy fuerte en todos los ámbitos, ¿no? Y siento que esto es un fenómeno muy delicado, muy peligroso y que tendríamos que lograr atender, ¿no? Polarización entre izquierda y derecha, entre conservadores y liberales, entre pro y contra, o sea, es muy exacerbado el debate en todos los ámbitos y poniendo en peligro incluso la libertad de expresión, ¿no? Que es pilar en las sociedades del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ante esa polarización, ¿no? Pues precisamente para defendernos, por así, que ya la palabra defendernos está mal, ¿no? Pero para contrarrestar algunas ideas, a veces nos colocamos en posiciones que son igualmente reductivas ideológicas. Me refiero, por ejemplo, a todo el debate pro vida y pro aborto. Pues a veces la bandera, yo soy pro vida, obviamente, de cabeza hasta los pies, la vida es sagrada, pero a veces el debate pro vida cae en unas lógicas y en unos lenguajes que no siempre ayudan, ¿no? Lo mismo sucede con el debate progénero, antigénero, es reductivo del problema, ¿no? Bueno, es distinto que el de la vida, pero se da ese fenómeno de polarización. Y por eso me parece que en este cambio de época el tema del diálogo es crucial, ¿no? Y el diálogo no como un buenismo o como un relativismo o como una políticamente correcto, el diálogo como la actitud más honesta intelectualmente para hacer lo que dice el apóstol, ¿no? Escrutadlo todo y quedaos con lo bueno, ¿no? El diálogo tomado en serio, ¿no? Que sepa reconocer, pues eso, las semillas de verdad que hay que en cualquier idea, ¿no? Me parece que ese diálogo a nivel intelectual nos exige el valor que tuvo Santo Tomás al ponerse a traducir y a dialogar con autores musulmanes, que es una cosa brutal, que ahora lo pensamos y se nos hace normal porque estamos con la sensibilidad de la Fratelli Tutti, pero Santo Tomás escribía con la sensibilidad de las cruzadas. Entonces, que él tuviera, vosotros lo sabéis mejor que yo, el valor de tomar autores que estaban proscritos y reconocer lo que tenían que decir, me parece que es el tipo de actitud dialogante, que no es ceder, no es relativismo, es eso, escrutar todo, ¿no? Entonces, pero el diálogo es posible, y lo decía Nieves, partiendo de una mirada, ¿no? Porque me parece que muchas veces lo que nos bloquea para el diálogo es un bloqueo de tipo no intelectual cuanto afectivo. O sea, estamos cerrados al diálogo porque me coloco ante el otro como un enemigo, ¿no? Ante la feminista, ante el progénero, ante el joven que vive una realidad LGTB o lo que sea. O sea,
me coloco en una actitud de enemigo y eso sí que es una verdadera interferencia. Y por eso me parece, como decía Nieves, el cómo es contenido, ¿no? O sea, tenemos que desbloquear esas resistencias y repito, no como estrategia, sino como la única forma de quitar los ruidos y poder tener un diálogo franco, ¿no? Donde no hay interferencias, donde no hay ruidos, ¿no? Entonces, me parece que ese camino en el tema del género es fundamental, pero que va más allá del género, ¿no? El tomarnos en serio que en este contexto de polarización, desde los centros intelectuales, tenemos que propiciar un verdadero diálogo, ¿no? Y eso exige ser capaces de hablar con las posturas también más contrarias, ¿no? Y hacerlo con serenidad y hacerlo con honestidad, no con el objetivo de ponernos de acuerdo siempre, pero sí de comprendernos y respetarnos, ¿no? Si uno ya se comprende y se respeta, aquí lo pongo sobre la mesa porque me iluminó mucho. Los focolares tienen un proyecto que se llama Dialog, que nació de una cosa curiosa, de una amistad entre un focolar y uno que pertenece al Partido Comunista de Austria. Comunista. Y como eran amigos, dijeron, pues nos gustaría entendernos mejor, ¿no? Entonces empezaron este proyecto y el resultado de ello está en internet, es una declaración conjunta donde dicen, a ver, hay puntos de desacuerdo irreductibles entre el marxismo y la fe católica, absolutamente irreductibles, no vamos a encontrar ningún tipo de acuerdo, pero hacen una declaración donde reconocen las incomprensiones recíprocas que han tenido a lo largo de la historia. Entonces los marxistas dicen, pues nosotros no hemos comprendido de manera adecuada esto de la fe católica, lo hemos distorsionado, lo hemos comprendido mal. Y los católicos dicen, pues nosotros tampoco hemos comprendido esto y esto, ¿no? Lo hemos visto desde el prejuicio, etcétera. Y luego dicen, bueno, y estos puntos son irreductibles y van a seguir siéndolo, no vamos a estar de acuerdo marxistas y católicos. Pero qué gran cosa si salen de ese diálogo, de ese camino, conscientes de qué es lo que les acomuna, qué es lo que les separa y con un respeto intelectual de uno sobre el otro. Siento que ese tipo de proyecto a mí me encantaría hacerlo y si el CISAP quiere entrarle, le entramos juntos a ver cómo lo hacemos. Me gustaría hacerlo con las feministas de género. O sea, tocar la puerta a la Judith Butler de turno y decir, no me voy a poner de acuerdo contigo y realmente no me voy a poner de acuerdo con Judith Butler porque no creo que sea posible ponerme de acuerdo con ella. Pero si de ahí sale un diálogo honesto donde se debate seriamente sobre los puntos, siento que sería un gran servicio, ¿no? Pero bueno, eso a raíz de lo del cambio de época. Después lo que decías, Giampiero, del hombre fracturado, creo que la imagen, no sé, puede suscitarnos a mí misma muchas cosas, ¿no? Porque la imagen del jarrón roto parece hacer ver que como que algo se ha perdido, ¿no? Y sin embargo está la oportunidad de ver que eso puede ser algo cuyo resultado sea mejor que lo que estaba antes, ¿no? Y entonces me parece que una mirada, me atrevo a decir, de fe, una mirada evangélica es la que reconoce en esas piezas rotas que ahí hay una oportunidad, ¿no? Y por piezas rotas me refiero, por ejemplo, a la crisis antropológica que todo eso ha suscitado, que es real y que, como decía Nieves, tiene su precio y el precio lo pagan los jóvenes y no tiene ninguna gracia. O sea, no estoy diciendo que esto es esta confusión y todo. Y al mismo tiempo, toda esa crisis antropológica que va acompañada de muchos otros elementos, creo que es una oportunidad para una profundización antropológica, ¿no? Y una superación de una idea de sexualidad a veces un poco estática, que quizás a nivel académico se había superado, ¿no? Porque ha habido mucho desarrollo antropológico en el siglo XX y que sin embargo no ha calado del todo en nuestro discurso, ¿no? Seguimos que se siguen transmitiendo ideas un poco como rígidas, un poco lo que llaman, ¿no?, esencialistas, y entonces siento que esta crisis nos hace ver que esto ya no se sostiene, ¿no? Y que es necesario afrontar, no a vino nuevo, en odres nuevos, es necesario afrontar las preguntas con categorías nuevas realmente, ¿no? Y eso puede llevarnos a una profundización antropológica. Siempre pienso que el desarrollo muchas veces
de la doctrina católica ha sido para responder a las herejías, ¿no? O sea, es como, viene una herejía, pues venga, hay que profundizar. Eso me demuestra que hay aspectos que no estaban bien explicados, ¿no? Pues creo que esta crisis antropológica es una oportunidad para un enriquecimiento, ¿no? Y ese enriquecimiento va a ser posible a partir de una mirada que dialoga y que luego se interroga y que va más a fondo, ¿no? No sé, hay muchos puntos, por ejemplo, que yo sigo teniendo abiertos, que digo, yo estoy convencido de esto, pero quizás los argumentos me parecen menos convincentes hoy en día y me siento obligada y llamada como a profundizar la cuestión, porque me parece que se necesita ver las cosas desde un punto de vista más profundo, ¿no? Entonces, no tener miedo a reconocer lo que no se tiene claro, ¿no? Entonces, la crisis de antropología creo que es una oportunidad. La fragilidad que vemos en los jóvenes y que tanto nos duele, Nieves, creo que también puede ser una oportunidad, ¿no? Porque creo que es un terreno, primero para una conversión pastoral, realmente, que no es, yo no quiero transmitir una doctrina, a mí me preocupan las personas y preocupándome de las personas luego se puede ir descubriendo cuál es el camino que más les lleva a ser auténticamente ellos mismos, ¿no? Pero no es porque, no es por la doctrina en sí misma, pero eso exige una purificación del corazón, un dejar la propia zona de confort, ¿no? Entonces siento que toda esta cuestión nos obliga a una conversión pastoral, ¿no? Y creo que lo que vemos a veces como el problema, que es la confusión de los jóvenes, puede ser también la oportunidad, ¿no? O sea, porque como decíais, siento que estos retos se van a poder afrontar con los jóvenes, de la mano de los jóvenes, aprendiendo de los jóvenes, ¿no? Y eso significa reconocer que tampoco nosotros podemos todo, ¿no? Y que necesitamos ser ayudados, ser enriquecidos, hacer un camino juntos, ¿no? Y esa imagen del iceberg, yo soy española, que habéis citado los dos, a mí me ayuda a reconocer que estamos todos en camino. Que yo lo digo siempre, yo siempre he sido 100% heterosexual, desde que yo era un bebé me gustaban los niños, era una cosa tremenda y mis hermanas se reían de mí, nunca he tenido dificultad para abrazar el significado de mi cuerpo, pero eso no significa que yo no esté fracturada en mi feminidad y que no haya tenido que hacer un camino y siga teniendo que hacer un camino para ser una feminidad realmente cada vez más integrada, más luminosa, ¿no? Porque yo también tengo heridas en mi ser mujer, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia de que estamos todos fracturados nos puede hacernos colocar delante de cualquier persona que vive cualquier realidad como de tú a tú, que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y estamos todos en camino. Pero eso creo que se transmite cuando uno está convencido de ello, ¿no? Y por lo menos mi experiencia en el diálogo con los jóvenes, a mí me llega un chico que quizás tiene atracción al mismo sexo y vive con su pareja y mi reacción muchas veces, me acuerdo de un par de casos, ¿no? De poner la mano sobre los hombros y decirle, hijo mío, yo hay cosas que no puedo entender porque para mí el cuerpo realmente tiene un significado, me encantaría escucharte con calma y ya está. Y se lo digo con un cariño y con una cercanía que este chico no vive en Italia, pero cada vez que viene a Italia, lo primero que hay que hacer es hablar conmigo. Y nunca le o sea, nunca nos hemos puesto de acuerdo. Y desde el minuto cero, yo le dije, eso yo no lo veo, muchacho. O sea, se lo pude decir porque era en el 1 a 1, ¿no? Pero fue muy, muy clara, muy franca mi posición, pero no se lo digo de como que está en un pedestal superior, es como que yo solo lo entiendo y ayúdame y estoy tan en camino como tú, ¿no? Creo que eso es posible, ¿no? Ese tipo de diálogo, ese tipo de enfoque, si el otro percibe que yo me lo tomo en serio, si el otro percibe que yo realmente sí, estoy dispuesto a escucharlo y aprender de él. Entonces creo que uno puede decir realmente todo, ¿no? No creo que uno se tenga que callar. Creo que uno tiene que tener cuidado de cómo dice las cosas, pero no dejar de decirlas, ¿no? Con cariño, ¿no? Mi madre es una mujer muy sencilla y muy sabia. Y ella tenía ese lema de que con cariño todo se puede. Y yo creo que es verdad que con cariño todo se puede. Con cariño le puedo decir a Judith Butler, que me parece que dice unas cosas que están fuera de la realidad. Con cariño le puedo decir, o sea,
con cariño, y quizá no nos ponemos de acuerdo, pero podemos, como yo no soy su enemigo y tú no eres mi enemigo, están los presupuestos para que sigamos caminando juntos en la búsqueda de la verdad, ¿no? En el momento en el que ya me cargo el vínculo y somos enemigos, pues entonces ya no hay avance posible, ¿no? Ni para ti ni para mí. Entonces siento que ahí es camino. Y ese Icevera también habla, o sea, todos estamos como desconectados y hay interferencias en muchos terrenos, ¿no? Pero si algo está particularmente tocado, creo que es la dimensión sexual, ¿no? Porque toca pues nuestros afectos, nuestra intimidad, nuestra visión de uno mismo. Entonces, creo que tomar conciencia de eso puede ayudar de nuevo para iluminar, ¿no? Y cuando uno hace un camino de iluminar las propias oscuridades, también es más fácil conocer no solo el método, sino también el itinerario para ayudar a una persona a iluminar sus propias oscuridades, porque creo que la dinámica es semejante, ¿no? De lo que decías, Nieves, de la diferencia sexual que no está en el cuerpo, eso es Juan Pablo II, eso es la antropología de Juan Pablo II, ¿no? Que dice, para él la diferencia sexual está como en la raíz ontológica más profunda de la persona, ¿no? Por utilizar una imagen, está en el soplo de Dios, desde el momento en el que Dios sopla, ¿no? Y comienza a existir, ahí ya está inscrito una forma distinta de ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como varón y como mujer. Si uno quiere una traducción un poco de las categorías del tomismo, en el mismo, y esto es Blanca Castilla también, en el mismo acto de ser estaría escrito persona masculina o persona femenina, ¿no? Una forma distinta. Y eso significa que la psique, el alma es sexuada y que por tanto el cuerpo es sexuado, ¿no? Entonces, todas las células del cuerpo y toda la morfología y todo es sexuada, pero porque ahí es donde se hace más visible ese sexo que es constitutivo de toda la persona, ¿no? Eso es Juan Pablo II, de Finans lo diría, tiene un escrito a Tupper con l'altro, no sé cómo se traduce, pero que dice que la diferencia sexual, dice, penetra de lo más bajo a lo más alto, o mejor dicho, de lo más alto a lo más bajo, todas las dimensiones de la persona, ¿no? Stein, estoy ante expertos de Stein, entonces me da miedo hablar de ella, porque yo la verdad la conozco, pero sobre todo en los escritos de mujer, ¿no? Me he metido, y algo de la fenomenología, pero no muchísimo, pero hablaría también de un alma sexuada. Entonces, el cuerpo es la parte más visible, es la manifestación de la persona, es donde esto se hace eso, observable, pero no está ahí, ¿no? Por eso todo el tema del haber nacido en el cuerpo equivocado pues puede ser problemático, ¿no? Se comprende en el tema de la identidad y la experiencia subjetiva, pero puede ser problemático porque la raíz es más profunda. Yo os agradezco un montón estos comentarios, pero para mí se me hace que este libro es un primer pasito, que yo he utilizado otras veces esta imagen, es como un tirar una piedra y dejar que se produzcan ondas, porque hay mucho camino que recorrer. Yo tengo muchas preguntas. En el ámbito académico, un poco lo mencionaba antes, creo que con las teóricas de género y con muchos posmodernos tendríamos que hacer el trabajo que hizo de Finans con Sartre, que hizo Tomás con Avicena, Averroes, Aristóteles, o sea, un trabajo de un diálogo pues serio, ¿no? Y quizás mientras eso no se haga en la academia, el cambio de época le va a faltar pensamiento. Si nosotros no hemos hecho una síntesis adecuada, si no hemos sabido, que también la ha hecho, yo no lo conozco tan de cerca, pero Spemann también ha dialogado, o sea, hay gente que va por delante, ¿no? Pero ese lograr hacer síntesis, ¿no? Nos va a permitir luego desarrollar un discurso que ilumine las preguntas de hoy, ¿no? Y eso en el género me parece muy concreto. Pero luego la imagen esa tan sugestiva del iceberg, creo que hay que profundizarla y a mí me plantea muchas preguntas, ¿no? Porque es el tema de la verdad objetiva y subjetiva, por así decirlo, ¿no? Visto desde otro punto de vista, ¿no? Y cómo se concreta esto a nivel antropológico y después moral y ético, ¿no? Hay una verdad objetiva, digamos, de la naturaleza, y luego está la verdad subjetiva de la historia y cómo se
cómo se hace realidad eso de que la verdad nos hace libres, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se llega a esto, ¿no? Y esto, yo tengo muchas preguntas, ¿no? A nivel, ¿no? de cómo profundizar y después cómo iluminar a las personas en este camino, ¿no? Y luego a nivel pastoral creo que hay mucho que hacer, ¿no? A nivel pastoral porque creo que hay que desarrollar mucho la pastoral en el diálogo con los jóvenes, ¿no? Realmente cómo desarrollar un discurso que sea creíble para los jóvenes, cómo la pastoral de las personas que viven determinadas realidades, ¿no? de género, confusión de género, lo que sea, creo que hay mucho también que hacer, acompañamiento de padres. Luego otro tema que te toca más a ti, Nieves, pero que yo tengo 1000 preguntas, pastoral a nivel más institucional, cómo se maneja estos temas en los colegios, ¿no? Porque a mí me resulta más fácil saber qué hacer ante un joven en el 1 a 1. Eso es porque además jóvenes son mayores de edad, entonces es muy sencillo, es otro tipo de enfoque, entonces en un lenguaje pastoral y en un acompañamiento con jóvenes, yo me siento mucho más segura de ver cómo esto después, ser madre y maestra en los colegios católicos, en las parroquias, en los movimientos, o sea, cómo se traduce, cómo se conjuga, ¿no? Para, por un lado, acompañar, eso eres tú la que me lo tienes que explicar, tengo muchas ganas de escucharte en la clase del miércoles, ¿no? Pero se plantean muchas preguntas, ¿no? Entonces, pues yo agradezco un montón la acogida y pues ojalá muchos de vosotros podamos seguir colaborando, pensando, poniéndonos a la escucha para iluminar esto que son cuestiones pues álgidas de nuestro tiempo, pero creo que son grandísimas oportunidades, ¿no? Y como me gusta decir, creo que las respuestas a las grandes preguntas de nuestro tiempo no vienen normalmente de llaneros solitarios que piensan, sino de comunidades orantes que caminan juntas, ¿no? Y una comunidad orante puede ser virtual también, pero de eso, de carismas, de dones que cada quien tenemos, pero que puestos al servicio de la comunidad nos pueden ir ayudando a ver cómo afrontar este cambio de época, que es complicado y apasionante, según yo. Y ya. No sé si me he dejado algo en el tintero. Muchísimas gracias, Marta, por tu intervención. Ahora pasamos a la sesión de preguntas con el público. Le recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden llegar a hacer sus preguntas por el menú que encuentran en la parte baja de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Y si nos están viendo por Facebook, pueden hacer las preguntas también en la caja de comentarios. Como todavía no tenemos preguntas, Marta, yo te haré una título personal. Tú hablabas, pues, de tender puentes, de estos encuentros, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Magisterio del Papa Francisco me parece que una constante permanente, una inquietud permanente de su pontificado respecto del tema del encuentro es que cómo se puede entender estos puentes sin anular la diferencia, cómo tener estos puentes sin que sea una pluriformidad uniformada o que caigamos en una falsa tolerancia. ¿Cuáles podrían ser los principios de unidad, digamos, lo suficientemente abarcables para que esta diferencia, que es evidente y natural, lógica, no arruine la buena intención del encuentro? Sí. Yo creo que ahí es muy importante lo que decía antes Nieves de que la Iglesia es maestra, ¿no? Entonces, se puede poner en diálogo con todos, pero a partir de una identidad clara, ¿no? Y de una postura clara que está dispuesta a ser enriquecida, pero no, y profundizada y todo, pero no puesta en tela de juicio, ¿no? Creo que ahí el concilio nos marca líneas muy claras. Me gustan, creo que, no me acuerdo bien del número, pero está en la Gaudium et Spes, donde dice, la Iglesia, este deseo de coloquio no excluye tampoco a los que se oponen a la Iglesia ni a los que la persiguen de diversas maneras. No creo que es el número 28, pero me puedo equivocar, ¿no? Este deseo de coloquio no excluye siquiera a los que... Entonces, es una insistencia clara del Papa Francisco, pero me atrevo a decir
que es una llamada desde el concilio, ¿no? A ponernos en diálogo, ¿no? Desde una iglesia que sabe que está colocada en un mundo que ya no es la cristiandad ya no existe, que no significa el cristianismo, pero la cristiandad como una cultura prevalentemente cristiana, sino que nos colocamos en cultura secularizada, donde la iglesia tiene que dar esos señales de su esperanza, pero para eso tiene que ser capaz de dialogar, ¿no? Y dialogar es desde una identidad. Vuelvo al ejemplo de los marxistas y los católicos. Se pueden poner a dialogar porque la intención no es superar las cosas que nos separan. Hay aspectos que es que no son superables y está bien que no sean superables, ¿no? Pero si de ahí salimos afinando un poco más y sabiendo que quizás hemos comprendido mal algún aspecto o respetando y comprendiendo mejor la opinión del otro, pues ya hemos bajado el nivel de polarización. O sea, ya hay más diálogo, ya hemos hecho un servicio, pero hay cuestiones que son irreductibles, ¿no? O sea, y hay cuestiones en las que no se puede ceder, el mismo debate pro vida, antivida, o lo que yo lo decía en broma, pero no tanto, del diálogo con Judith Butler, es que no creo que me ponga de acuerdo en mucho. Pero si de ahí, eso, hay un respeto, un comprender cuáles son las cosas que ella dice que en verdad sí son aceptables. O sea, lo que pasa es que las radicaliza y las absolutiza y por tanto creo que se desconecta de la realidad, ¿no? Pero tiene aspectos que interpelan, ¿no? Entonces, que yo los valore y los reconozca y que ella reconozca que no ha comprendido y que habla de la visión católica y la visión esencialista sin saber de lo que habla. Si salimos de ahí con un respeto y con una comprensión diciendo, quizás hemos comprendido mejor estas 4 cosas y sin embargo no estamos de acuerdo en estas otras 17, pero hemos salido de ahí mirándonos con respeto, eso se trasluce en una bajada de la polarización, ¿no? Entonces, ninguna de nosotros tiene que entrar a ceder ni a falsos, ¿no? Entonces yo creo que es posible si la identidad está clara, ¿no? No sé si... Sí, muchas gracias, Marta. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo evitar que de suyo la palabra género se comprenda como una palabra complicada, peligrosa, turbia, inclusive mala, ¿no? Que me parece que suele ser una de las lecturas habituales en ciertos ambientes católicos, ¿no? Donde la palabra género de suyo suena mal. Por ejemplo, aquí en el CISAF nosotros hemos tenido muchas críticas porque nuestra Yo de vosotros aprendí, fui de los primeros de los que aprendí, de vosotros. Género y familia, ¿no? ¿Tú cómo consideras esto? Pues yo creo, o sea, entiendo la confusión y un poco lo afronto en el libro por cómo se introdujo la cuestión, que fue poco clara, que fue un poco ambigua. Entonces, creo que es normal que haya habido una cierta reacción histórica ante el término, pero creo que ya estamos en la situación de superarla, ¿no? La Moris Letizia, número 56, ¿no? El género como la interpretación cultural del sexo, que lo vuelve a repetir varón y mujer, del 19, que lo repite también Dignitas Infinita. Entonces yo creo que ya espero que los próximos años, no muy breve, o sea, porque la cultura tarda un tiempo en caer, pero que en el mundo católico nos dejemos de pelear con el término género, ¿no? Y que más bien vayamos a ver cómo llenarlo de contenido, es decir, desde qué antropología lo asumimos, ¿no? Desde qué relación con el sexo, desde qué presupuestos, ¿no? Entonces, es un término aceptable, la interpretación cultural del sexo, el punto es eso, cómo se relaciona, por tanto, con el sexo, y es ahí donde creo que hay que hilar fino, ¿no? Entonces, creo que comprender un poquito la complejidad de la cuestión y no meter todo en una misma caja nos puede ayudar a quitar las defensas que podemos tener, que repito, comprendo históricamente, pero creo que hoy diría que ya es hora de superar, ¿no? Me parece que el magisterio ha dado un paso en superarlas y creo que hay que ir por ahí. Muchas gracias. Nos llegó otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo dialogar cuando la polarización es por sí misma un método de la ideología que polariza? Supongo que se está refiriendo a la ideología de género, que suele ser muy polarizadora, sí. ¿no?
Yo creo que es muy difícil dialogar. Bueno, aquí no sé si Gianpiero o Nieves quieran decir cosas, ¿eh? Yo creo que es muy difícil dialogar en las redes sociales. O sea, yo jamás me he metido a un diálogo enzarzado en redes sociales, porque ahí realmente creo que es como el paralelo del círculo, o sea, de los circos de los leones en la antigüedad. Creo que es ese tipo de visceralidad la que se expone en las redes sociales. Ahí no hay deseo muchas veces de diálogo, ahí es a ver quién insulta más y creo que ahí no es posible el diálogo, ¿no? Eh, es posible el diálogo en los encuentros personales y personales pueden ser de grupos, o sea, de grupos más o menos numerosos, cuanto más masivos es más difícil, porque las masas tienen sus propias lógicas, entonces ante las masas creo que hay que ser astutos y hábiles para evitar la polémica, que no significa ambiguos, pero no entrar demasiado en polémica porque la masa creo que es complicada, ¿no? Pero con grupos de personas, sí, con grupos de personas. Y creo que cuando está el ambiente polarizado, cuando están los ánimos crispados, es porque uno está pisando un callo normalmente, ¿no? Entonces, la forma de desbloquear la cuestión es, primero, desbloquear afectivamente, porque si no desbloqueamos afectivamente, no va a ser posible razonar, ¿no? Entonces, muchas veces es comenzar diciendo, a ver, perdón si no me he explicado. A mí veo que ayuda y que a los jóvenes les abre mucho y de nuevo no es por táctica, me parece algo sincero. Comenzar reconociendo que hemos hecho mal muchas cosas. O sea, que nos hemos equivocado en el enfoque, que no entendemos muchas veces su discurso, entonces cuando uno empieza reconociendo los propios errores, el otro inmediatamente baja las defensas, ¿no? O sea, como que yo declaro con eso que estoy dispuesto al diálogo, que no vengo aquí a aplastarte, que no vengo aquí ¿no? Porque la medida en que yo me ponga en una posición de eh, como más cerrada o más, el otro más se ve forzado, o siente que está forzado a trincherarse, ¿no? Entonces, tengo que desbloquearlo. Pongo un ejemplo, si queréis tonto, ¿no? O sea, no es tonto, pero bueno, hablaba con una persona que me decía que no creía en la iglesia después del concilio, ¿no? Que después del concilio habíamos caído en la apostasía. Bueno, eh, era muy difícil razonar con esta persona hasta que yo le dije, bueno, de verdad me encantaría entenderte. O sea, no pretendo estar de acuerdo, quiero entenderte, ¿no? Y cuando esta persona pues estuvo un par de horas contándome su historia, ¿no? Yo no le di la razón en ninguno de los puntos que me decía, pero se sintió acompañada, comprendida, acogida y hablamos, y ahora habla con mucho gusto conmigo, ¿no? Entonces, si yo voy a la discusión, o sea, porque lo que primero necesitaba era quitar defensas, ¿no? Pero eso me pasa a mí, o sea, nos pasa a todos, es como funcionamos, ¿no? Eh, quitar defensas, si yo voy a atacarlo, si yo voy a argumentar y tal, probablemente el más se atrinchera en su posición y más se cierra, porque el bloqueo no es solo intelectual, es también de haberse sentido incomprendida, no acogida, juzgada, etcétera. Entonces, ahora creo que ya están los presupuestos para empezar a hablar y razonar, ¿no? Pero uno tiene que estar dispuesto a dar ese primer paso de bajar las defensas, es decir, a ver, venga, que podéis decirme lo que queráis y no pasa nada, venga, voy a tomar nota y mostrar en todos mis gestos, en mi actitud corporal, que me estoy dejando decir las cosas y que no pasa nada, ¿no? Y entonces eso va haciendo que el nivel de agresividad se baje, ¿no? Repito, eso es posible cuando hay, creo, grupos humanos reales, ¿no? No creo que sea posible en las redes, o sea, ahí creo que hay que evitar el tirarse a los leones y quizás en otro tipo o redes o manifestaciones masivas donde dices, madre mía, o sea, no te metas. Pero cuando hay un grupo de personas, aunque sea un grupo de 100 personas, creo que es posible quitar las defensas si pues están dispuestos a entrarle, me parece. No sé, Gianpiero y Nieves, ¿qué diríais?
Bueno, yo, inspirado por tu respuesta, no sé si Nieve, tú también quieres, y te dejo la palabra, pero mientras hablabas en este punto, es decir, de reconocer al otro en lo concreto, esta dimensión de reconocimiento de la otra persona como requisito de un camino, eh, me gustaba mucho y lo asocio con un punto que mencionabas cuando hablabas de verdad objetiva y subjetiva y qué significa que la verdad hace libre. Hace no mucho, trabajando aquí en el CISAM sobre temas más ligados a la política, leía un texto del Angelo Scola. A un cierto punto decía que la verdad nos hace libre, quiere decir que, lo interpreto, lo traduzco con la memoria, que introduce el drama. La verdad es una presencia y esta presencia introduce el drama en el sentido más profundo del término, no la tragedia, ni siquiera la distancia, introduce la relación con una presencia y por tanto introduce el diálogo, que me parece que es una ayuda muy importante para comprender la posición que tú dices, ¿no? Que tú describes. Así que uno pueda tener la valentía de la verdad tal como la ha encontrado. Hay un capítulo, el tuyo, el 11, que dice, lo puse aquí en ese momento, porque agarrar el toro por los cuernos. ¿Sí? Porque uno tiene miedo a la verdad porque no pretende dominar la verdad, sino pretende entrar en el drama de la verdad, lo cual nos hace libres, es decir, pone en movimiento dramáticamente, a veces dolorosamente, la humanidad en un proceso de comprensión, pero también en un proceso afectivo. O sea, la experiencia de la fe a mí me dice que la verdad es uno, es un alguien. Sí. Y esto, en la relación con mi madre, con mis amigos, con las personas que yo quiero y amo, es un drama. Y Eso es muy bonito. por tanto me parece que tiene un arco importante que ayuda e ilumina. Ilumina evidentemente en cómo tú te has puesto delante del problema. Es decir, describe una posición, no describe simplemente una argumentación. El texto me parece que tiene también esto que es precioso e importante. Y ahorita lo volvías a decir, es decir, me interesa la persona, llámese Judith Butler. Es decir, si yo puedo decir algo, si yo quiero que vaya al paraíso, no sé si me quiero su bien, y sí que esto quite la libertad, ¿no? Pero esto me venía a la mente, perdón, son un poco de reacciones No, sí, extemporáneas. Sí, sí, sí. Nieves, no se te oye. Pensaba al escucharos que igual no es tanto el número de personas que componen un grupo, ¿no? Sino de la actitud con la que cada uno de nosotros nos colocamos en ese momento y que es bueno recordárnoslo. En palabras sencillas yo les digo a los universitarios, lo aprendido por otros, porque al final también para ser padres o madres y maestros tenemos que ser hijos, ¿no? Alguien nos tiene que enseñar en el presente, no haber enseñado, sino enseñar y tener, como yo digo, cotidianamente esta mirada delante de nosotros y así pues la descubrimos y como decías, ya el camino nos le han puesto, ¿no? Digo, no se trata de quién tiene razón, sino de cómo aprender a vivir, ¿no? Entonces, no está mal que nos lo recuerden cuando entramos en los temas, no se trata de quién tiene razón. Y te das cuenta que cuando salta en el grupo alguien, o sea, que dices, bueno, está hablando desde lo ideológico, hay una herida, ¿no? Que puedes llegar a conocer si te la abre al terminar la clase o no, pero que muchas veces te la abren, ¿no? Pero qué lección, yo pienso en las grandes lecciones, ¿no? Que guardo. Igual no me acuerdo del tema que se discutía, pero desde luego puedo recordar cómo un adulto acogió y respondió a otro adulto, o cómo un adulto acogió y respondió a un joven. Eso queda, ¿no? Hace muy poquito en la universidad, a raíz, bueno, de un tema de género, ¿no? Que una alumna se enfrentó al profesor, incluso un poco violentamente, y los alumnos decían, hemos visto quién abraza más.
esto es una lección. Hemos visto quién abraza más. Claro, hay una pregunta, ¿y por qué le cuesta abrazar a este joven? Hay otra pregunta después, ¿no? Pero hemos visto quién abraza más. Entonces, esto, como dices, Marta, ¿no? Nos coloca en una posición de confianza ante una autenticidad, de decir, no quieren vencerme, ¿no? Están dispuestos a abrazarme, aunque sin ceder de aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Pero puedo confiar en esta persona. E incluso quien en un momento dado rechaza un abrazo, se da cuenta que se le han ofrecido. O sea, nos damos cuenta, ¿no? En un momento dado que nos han ofrecido este abrazo y eso queda ahí. Bueno, forma parte también de este camino de la propia vida, donde vamos dando pasos, ¿no? Madurando. Entonces, me parece que esta es la clave, porque así vamos haciendo el camino todos juntos, ¿no? Igual pensáis que estoy loca, ¿eh? Pero ahí os va una experiencia personal por si ilumina, porque creo que esa como disponibilidad a abrazar se aplica cuando tengo delante un joven, pero también en el diálogo puramente intelectual, ¿no? Es una actitud como interior. Y digo la experiencia personal, que igual pensáis que estoy loca. Yo tuve que estudiar muchos autores complicados, ¿no? Marx, toda la escuela de Frankfurt, Foucault y compañía, ¿no? Para mi doctorado. Y entonces yo hice un pacto con ellos, ¿no? Porque les dije, a ver, yo deseo que estéis en el cielo. Entonces yo voy a ofrecer mi estudio, mis misas, mi rosario de estos días para que vosotros estéis en el cielo. Y vosotros me ayudáis a entenderos más en menos tiempo, porque no tengo toda la vida que dedicaros, tengo que entender vuestro pensamiento rapidito, ¿no? Y lo siento mis amigos, o sea, realmente, y siento que, vamos, que me he dedicado a criticar sus presupuestos, que es una filosofía, pues con muchos aspectos sumamente críticos y dañinos, pero también con sus puntos reales, de verdad, ¿no? Que enriquecen. Y entonces en mi casa se ríen de mí porque dicen que en el cielo me van a recibir toda la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse a la puerta, porque yo le ponía su foto delante, o sea, porque si yo no tenía de verdad una apertura afectiva a comprender a esa persona, iba a leer sus textos como quien lee un enemigo, ¿no? Como quien lee, y eso tampoco ayuda, ¿no? O sea, como yo tenía que intentar calar en el personaje para poder calar en sus ideas, ¿no? Mi padre estaba muy preocupado porque decía, esta niña la vamos a perder, pero yo creo que no me perdieron del todo intelectualmente, simplemente me acerqué a estos autores no como enemigos, creo que eso es importante también, ¿no? Entonces es lo mismo cuando tengo un chico que uno que está haciendo una manifestación, que uno es acercarse con apertura real, ¿no? Con libertad. Sí, pero el encuentro exige de dos. Sí, sí, el otro puede no querer. Se pueden crear las condiciones para, pero el encuentro es un don. Eso es verdad. Y creo que eso nos lleva a una otra pregunta que tenemos. Nos preguntan, ¿cuál sería esa antropología adecuada que se tendría que tener para el diálogo con la diferencia? Los cielos. Jean-Pierre, ayúdame. Así. Sí, sí, bueno, yo te digo algo que tú dices ahí, o sea, hay una antropología relacional, es decir, que yo necesito del otro para saber quién soy. De hecho, en la diferencia de género es esta experiencia preciosa. Bueno, tú lo dices de una manera magnífica. Bueno, te apoyas en Blanca, pero cuando dice hay dimensiones de lo femenino que revelan radicalmente lo masculino y que enriquecen mi propia persona, me parece que esto es extensible al tema de la otredad. Usamos esta palabra un poco dominguera, no me gusta mucho, pero es un poco cacofónica. Pero la presencia del otro, en cuanto reductible a mi idea, implica un itinerario. Y tú lo dijiste un poco al inicio, empezando a retomar lo que Nieves estaba diciendo, donde el camino, el itinerario que uno hace es esta provocación. Yo lo comprendo así, es decir, el otro es parte de la vocación que implica la revelación de mí mismo. Y sin esta alteridad es difícil que yo me pueda reconocer en esto.
Hay mucho trabajo hecho en antropología relacional, creo que en ese campo encontraremos muchos recursos para comprender esto, pero lo digo un poco reaccionando, tal vez Sí. valdría la pena Supongo que ponerle más conoces, orden. ponerle más. Supongo que conoces el grupo de ontología relacional de la Santa Croce. Creo que Sí, van sí, un sí, poco por sí, ahí. con Donati, con Sí. Angelo Ilaria Malo. Vigorelli, Sí, Maspero, sí, Malo y compañía. Sí, creo exacto, que van exacto. un poco por ahí, ¿no? Es la conciencia de que realmente si uno va abierto a un encuentro, de todos tengo algo que recibir. O sea, incluso de quien está cerrado al diálogo y de quien simplemente me ataca, de ahí puedo obtener algo que me ayuda a enriquecerme, ¿no? Entonces, como que ese ir al encuentro con el corazón realmente abierto, no, no desde la defensa, ¿no? O desde el ataque. No sé si la persona se encuentre satisfecha, pero Bueno, es que no han tengo lanzado mucha una idea. pregunta muy compleja, ¿no? Creo que Digo, Dios, justo pues es menos que lo Giampiero que... salió al quite porque digo, oía eso. Sí, Bueno, sí, bueno, es que aquí en el CISAB yo creo que es una de las grandes cuestiones que constantemente intentamos dialogar, ¿no? O sea, yo desde la coordinación de filosofía un poco tengo como esa labor de intentar vislumbrar una gramática común, ¿no? Ujú. Y yo comparto completamente esto que tú comentas, Marta, desde tu presentación. O sea, el diálogo tiene que pasar por estos autores y autoras que pues muchas veces son incómodos y nos quedamos más con la leyenda que con lo que realmente hay y a lo mejor hay cosas Sí, salvables. Por ejemplo, yo, en el caso de Judith Butler, ¿no? A mí me parece interesante, aunque incompleta, esta visión de las vidas precarias que no son lloradas, ¿no? Me parece que es una idea potente, pero con una antropología incorrecta. Aquí el tema es, yo creo, cómo proponer una antropología, obviamente, ahora en Intas Infinita se recupera esta cita de Pablo VI, que dice que no hay antropología más perfecta y acabada que la antropología cristiana revelada en el Evangelio, ¿no? Pero luego con la diferencia hay que buscar con fidelidad creativa estas traducciones filosóficas e intentar salvar la diferencia. Yo me acuerdo que hace unos 2, 3 años, ¿te acordarás, Jean-Pierre? Invité a Jean-Pierre a dar una clase sobre Michel Foucault y era un poco la dinámica que intentábamos difundir, ¿no? Y esto causa conflictos muchas veces con los que supuestamente tendrán que ser tus aliados, ¿no? O sea, dicen, en el CISAB están citando a Judith Butler, entonces ahora son pro aborto, ¿no? O sea, ese tipo de reduccionismos que polarizan no ayudan en nada. Entonces, Marta, para preguntarme, me gustaría hacerte otro cuestionamiento. ¿Cómo has lidiado tú, pues imagino, estas recepciones reduccionistas que te han tenido sobre tu obra al proponer un título tan llamativo que algunos de marketing podrían llamarle clickbait? Inclusive, te comparto, por ejemplo, que en la publicidad del evento hubo gente en redes sociales que puso el me enoja, ¿no? Y puedo suponer por qué. Obviamente no he leído tu obra, pero es porque ya hay este claro. reflejo cultural de rechazar estos temas, ¿no? Sobre todo en ciertos sectores de nuestra iglesia. Pues yo tengo que decir que a mí, o sea, sí he sido criticada, ¿no? Y Nieves sabe, em, porque quizás yo, al ir con la bandera del diálogo, no siempre me explico bien y eso puede suscitar defensas comprensibles en muchas personas, ¿no? Que tienen otra perspectiva de la realidad. Entonces, a mí sí me han dado unos cuantos palos en los últimos años en distintos ámbitos, sobre todo en mi casa. Es decir, sobre todo en el mundo del Regnum Christi, es donde me han venido más palos, ¿vale? Porque uno no es profeta en su tierra, en nuestros colegios, o sea, ahí ha venido más el criticismo. Tengo que decir que me sorprende que hasta ahora este librito, por ahora lo que a mí me ha llegado,
son todo comentarios muy positivos. Yo estaba esperando que cuando esto se publicara me llegaran golpes por todas partes. Y avisé. Y dije, casi voy a salir de las redes 3 meses mientras se arma el jaleo porque a mí me va a llover por todas partes. Porque ya me ha llovido en el pasado. Cuando de repente hago un curso aquí, un curso acá, que gente que saca cosas fuera de contexto, que dicen que yo estoy promoviendo el lobby LGTB, yo, pero ¿en qué momento lo promoví? Pero bueno, la frase salió fuera de tal. El caso es que sí me ha llovido a lo largo de estos años, sí me han llegado y comunicaciones y cosas, pero este libro me ha sorprendido que las notas de prensa que han salido muchas en España, muchas recensiones, me han hecho muchas entrevistas. Por ahora todo bien. Estoy esperando que lleguen los golpes, la verdad. O sea, es como que ¿dónde están? Que yo estaba lista para ellos, ¿no? Porque digo, a los conservadores les va a parecer muy liberal y a los liberales va a parecer muy conservador. O sea, y por un lado o por el otro me va a caer. Me ha sorprendido la buena acogida. La verdad, estoy muy agradecida y yo creo que es que la Virgen está custodiando la cosa un poquito. Pero sí, me ha sorprendido mucho. No me lo esperaba esta recepción, incluso alguna nota, alguna recensión de un medio particularmente conservador, vamos a decirlo así, aunque siempre los adjetivos son un poco injustos y reductivos, pero es así, que hoy dije, ay señor, a ver qué dicen. Y la nota dice, tengo que reconocer que cuando vi el título del libro me molestó, porque empezar diciendo género es reductivo e inadecuado. Pero tengo que reconocer que he leído el libro y me ha parecido que y todo lo que dice es positivo, ¿no? Te digo, pues parece que si lo leen con honestidad, pues hasta ahora muy bien, la verdad, ¿no? Y la verdad, no me preocupa mucho el ataque en el sentido de que yo tengo la suerte de que no tengo nada que perder. Es decir, yo siento el deseo y la urgencia de eso, de dar una mirada sobre estos temas, un enfoque dialógico que ayude, que tal. Pero la verdad tengo la suerte de que no está en juego mi carrera académica en el sentido de que no vivo de ella. O sea, creo que del Ateneo Regina Apostoli no me van a echar porque me persigan. O sea, estoy libre de ciertas dinámicas académicas que otras personas tienen que tener más cuidado, la verdad. No tengo una familia que alimentar. O sea, hay muchas cosas que me permiten ser muy libre. O sea, yo trabajo con alguna persona en mi grupo de investigación que por publicar alguna cosa políticamente incorrecta la han censurado mucho en la academia y eso significa que nunca va a ser profesora ordinaria en la universidad y eso significa para su familia el sueldo. O sea, tienen que estar velando por otros aspectos que les quitan libertad. Yo me siento muy libre en el sentido de que si me callan por aquí, hablaré por otro lado. No le debo nada a nadie, ni tengo que estar a fuerzas en este. Entonces, eso también me hace muy libre, la verdad. Entonces, no me sorprende que no hayan llegado los golpes. Creo que en algún momento podrán llegar y hombre, me entristecen, sobre todo cuando vienen de mi gente, la verdad. Cuando vienen de mi gente, de esos me han dolido más. Pero tampoco los temo excesivamente porque no tengo nada que perder, la verdad. Tengo mucha suerte. Lo que pasa, Marta, es que además de esta libertad, o sea, en el libro consigues lo que te decía, logras explicar la propuesta. Entonces yo entiendo más en lo académico, más que en lo académico, si me traslado a lo existencial, lo que dices de los centros educativos, a ver, género es sexo, sentido. Y sexo, sentido es mucho sufrimiento en el seno de muchísimas familias. O sea, esto es un hecho. Esto que hablamos del diálogo a veces es que no está permitido entre padres e hijos. No está permitido, o sea, estamos diciendo algo que dices en la realidad, ante determinadas situaciones de hijos menores de edad, se impide precisamente en el diálogo con sus propios padres, ¿no? En España concretamente por los marcos en los que nos movemos o de los profesores que quieren a estos menores, ¿no?
esta búsqueda sincera de lo verdadero que te hace auténticamente libre, está llena de límites, de obstáculos externos, ¿no? Y entonces es una palabra que claramente evoca heridas, sufrimientos, situaciones, defensas, ¿no? O sea, claro, entras en el libro y entiendes este llenar de contenido la palabra, pero sale un evento, ¿no? O sale una publicación y lo primero, pues nos trasladamos a esto, al contenido reducido que está, como planteas, ¿no? Lo ideológico al final es la reducción del contenido de la palabra y la imposición de esa reducción a todos, ¿no? Y esto pues hay que tenerlo en cuenta porque esa libertad, bueno, pues a veces está muy condicionada. Yo pienso en tantas familias, ¿no? O en tantos profesores, en tantos centros, en tantas situaciones que son, bueno, que se están haciendo epidémicas. Sí. O sea, que no son puntuales, que es que son epidémicas. Pero ¿y ahí cuál crees que es el camino, Nieves? Pues hay que Pues formar, ¿no? hay que Para formar, hacer posible claro, esos espacios de claro. diálogo real. Claro, hay planos y a cada uno nos corresponderá una tarea, pienso, ¿no? A algunos les tocará, como dices, buscar estas semillas de verdad en todo, ¿no? Y estudiarlas y plantearlas y llenar de una antropología adecuada, ¿no? Los contenidos que podemos proponer educativamente. Y a otros movernos en el nivel del diálogo, o sea, acompañar a las familias en la medida de lo posible. Es que de verdad, en la medida de lo posible, ¿eh? Sí. Porque formar a los claustros de profesores, o sea, que desean caminar, pero muy bien, no saben cómo hacerlo. Y no por una falta de disposición interior, sino por un hecho exterior, ¿no? Sí. Pero el camino es este, o sea, quiero decir que creo que no estás como encontrando dificultades porque, bueno, yo que sin querer también la palabra me evoca mucho, mucho sufrimiento, condicionamiento, porque estoy todo el día ahí, ¿no? Escuchando, recibiendo. Pero al leer el libro digo que aclara la propuesta, ¿no? Necesitamos esta propuesta. Y no retirarnos, ¿no? Porque el otro día hablaba con un grupo también de focolares, porque me invitaron a hablar de la gender equity, ¿no? Gender equality. Y son temas en los que hay poca aportación del pensamiento católico, ¿no? Quitando algunas salvedades como vosotros que lo incorporáis en Género y Familia y Blanca Castilla y pocos más. Cuando se habla de gender equality, gender equity, como que nos retiramos del debate porque sentimos que es un terreno ajeno y manipulado y tal. Y entonces hay un vacío de aportación, ¿no? Y entonces creo que tendríamos mucho que enriquecer y que decir al objetivo 5 de la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Para decir, a ver, esto hay que afrontarlo desde estos otros presupuestos, hay otras problemáticas que no están iluminadas. Pero como nos hemos retirado del debate por considerarlo podrido desde el inicio, hace que realmente hemos aportado poco a estos temas, simplemente nos hemos defendido. No sé qué pienses, Jean-Pierre o José Miguel, pero siento que ahora tenemos que entrarle al cuento, ¿no? Ok. Yo pienso que estamos abriendo un tema que es tremendamente interesante, que tu texto nos ayuda a comprender. Perdón si regreso al texto, sé que no necesitamos hacer como la bandera para publicitarlo más que tanto, pero creo que es parte de este intento cordial de que comprender las razones del otro no significa justificar o estar de acuerdo con todas las razones del otro. Yo creo que hay esta grave dificultad, digo, en el CISAB es un trabajo permanente, pero hay también en ciertas lecturas la confusión de que escuchar al otro y comprender las razones del otro se reduzca solamente en una manera muy simplista de encontrar el bien entre mucho mal. Es decir, como mientras no se trata de esto, se trata de la condición fundamental para reconocer el bien que me ha sido donado a mí y por lo tanto ver cómo esto se vuelve cultura. Es de Juan Pablo II, pero una fe que no se vuelve cultura, y la fe es donada, es decir, no es una apropiación de la razón, sino que es lo que permite que la razón funcione de manera plena.
es la cumbre, florece en la cumbre de la razón. Entonces, yo creo que al menos a mí me resulta frecuente toparme con esta breve, pequeña pero grande confusión. Es decir, encontrar las razones del otro no significa simplemente buscar, lo digo feo, el poco de bien que en el otro está, sino poder encontrar la forma con la cual yo redescubro o reencuentro el bien que a mí me ha sido donado. Es decir, pensar que la verdad pueda ser reducida a una lápida con una inscripción es un poco eliminar la misma posibilidad que yo pueda reconocerla, los dos significados, ¿no? Sí. Reconocerla como dada y volverla a encontrar con una novedad que responde a hoy. Yo creo que una razón que no es capaz de dar respuesta a todas las circunstancias es una razón pobre. Que Pero aquí en América ¿sabes? seguramente el debate es eso. Pues creo que el debate queda abierto, es un tema, me parece transversal a muchas de las cuestiones que vivimos en este cambio de época o época de cambios, o como nos gusta decir ya aquí en el CISAD, esto nuevo que ya llegó y que todavía no logramos nombrar, y que es una exigencia vocal muy particular, ¿no? Les comparto que, bueno, aquí en la división del CISAD hemos un poco identificado que hoy el gran problema es la relación persona-naturaleza, persona-cultura y las múltiples relaciones que hay entre ellas, y que quizás la antropología que tenemos que estar pensando es una que sea lo suficientemente abarcadora para poder explicar estas cuestiones sin caer en el prejuicio racionalista que los filósofos seguimos tenido dentro hasta el tuétano, que intenta llegar a una respuesta satisfactoria, ¿no? Creo que no se nos tiene que olvidar que la realidad es superior a las ideas. La idea. Y que precisamente el peligro está en intentar amoldar la realidad y su complejidad a nuestros paradigmas que terminan siendo ideológicos, ¿no? Por ejemplo, así como hay una ideología de género, yo creo que también es válido hablar de la ideología de género, cuando la categoría ideología de género se convierte en un arma para crear miedo y que hace que los debates complejos en torno a estas cuestiones antropológicas queden un poco al margen, ¿no? Entonces, Marta, de verdad que te agradecemos profundamente por tu obra. No, gracias a vosotros, de verdad. En el CISAF tienes tu casa. Nos da mucho gusto que hayan este tipo de esfuerzos compartidos. También agradecer a Encuentro. Aquí fue una feliz coincidencia porque nosotros cada mes presentamos las novedades editoriales de Ediciones Encuentro para América Latina. Entonces fue un evento peculiar porque, digamos que al mismo tiempo, sin saberlo, coincidimos en que tenemos que presentar esta obra. Por una parte, Giampiero me lo sugirió, por otra parte, Marta me iba a escribir, y por otra parte, yo ya estaba ensamblando con Ignacio y con la gente de Encuentro las gestiones para este evento. Y creo que así de grande es el suceso de tu obra, Marta, que creo que también nosotros que llevamos ya algo de tiempo arrastrando estas cuestiones, creo que es un muy buen trabajo de síntesis, es una muy buena disposición al gran público del estado del arte, de estas disquisiciones antropológicas que muchos estamos haciendo, ¿no? En tu obra vi ideas de Blanca Castilla, que ella a su vez está reformulando ideas de Zubiri, que Rodrigo Guerra a su manera también ha recuperado, y así con tanta gente, ¿no? Entonces, yo creo que estos son de los temas de vanguardia del pensamiento católico contemporáneo, y ojalá que se siga cosechando este tema, que yo creo que es filosofía de la persona pura y dura, y que sea muy fecunda. Muchísimas gracias también. Y ojalá podamos trabajar juntos en algún momento. Ahí lo dejo. Sí. A ver qué se nos ocurre.
Sí, Una tríada activa. Sí, 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 Nieves, sí. Marta, nosotros. Yo Sí, 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 encantado. a ver por dónde nos Encantado. lleva el Espíritu Santo. Pero gracias de verdad por el espacio. muchísimas Muchas gracias gracias. también. Muchísimas gracias, doctora Gracias. Nieves. Gracias, Jean Piero. Estén muy bien. Gracias a nuestra Gracias de audiencia corazón. Un gusto. y nos vemos el próximo mes, en el mes de junio, con la siguiente novedad de Dignos Encuentro, que ya estoy en condiciones de anunciarla. El próximo texto que presentaremos será Europa, la Vía Romana, la nueva edición del profesor Remy Brack, que nos honrará con su presencia virtual. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche en España, buena tarde en América Latina. Gracias. Un gusto. Adiós. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.